Fátima, ¿cuándo tuviste la primera vez contacto con México? Mejor dicho, Latinoamérica, porque cuando empecé a leer un libro que se llama 100 años de soledad, de ahí era muy raro todo para mí. Pensé que pues es una leyenda, pero ahora estoy viviendo todo el libro ahora. ¿Cuánto tiempo llevas en México? Tengo 3 años en México. Ok. Llegué diciembre de 2022. Originalmente eres de Irán. ¿De qué parte ahí? Yo soy de Teherán, de la capital de Irán. Mis padres son de este de Irán, una ciudad que se llama Sabzewar. Aquí en México, ¿qué te trajo acá? Es que me casé con un mexicano. Ah, ok, muy bien. ¿Las bodas en Irán cómo son? Iguales que México. Tenemos un vestido blanco, como todo, una fiesta en un jardín, pero no pudimos registrar por la ley nuestro matrimonio, porque es muy difícil allá registrar tu matrimonio con un extranjero por la ley de Irán. Ya. Debemos de casarnos en otro país o yo me voy, otra vez regreso a Irán. Ya. Pero al final, cuando Dani también, mi esposo, todo arregló de repente y nos casamos por la ley de allá. Dijiste que es parecido como una boda iraní a las mexicanas, pero por ejemplo, no hay tequila. En mi boda no, pero licores sí hay bodas que tienen licores, Ok. pero a la escondida. En una tiendita clandestina sí se puede conseguir. No, hay personas que llamamos y Ok. nos traen. Oh, órale, hasta vienen en taxi, órale. Todo el servicio. 50% de la gente iraní toma. Ya, ok. Y 90% fuman cigarro. Ok. Pero aquí en México no veo mucho que fuman cigarro. Ok. Aquí en México, cuando pisaste por primera vez, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Cuando pisé al aeropuerto, ya vi que es muy viejo. La Llegaste a arquitectura. Benito Juárez. Porque yo pensé que No, me voy ¿sí? afuera de Irán. Sí, Benito Juárez. Ay, sí. Es que nosotros los persas pensamos que extranjero es mucho más avanzado. Pero cuando llegué al aeropuerto, ¿qué es eso? No tenemos así en Irán. Y luego empecé con otros problemas. Ningún empleado hablaba inglés. Ya. Cuando llegué al aeropuerto me dicen que había un terremoto. También en Irán no tenemos muchos terremotos. No tiene muchos. No tenemos muchos. En Teherán yo me tocó una vez que solo así, Aquí cada rato. pero ajá. Luego sí hago ese sonido. Mi perro se vuelve loco y mi esposa también. Ya luego me dice, no hagas ese sonido. Ujú. Porque sí, aquí está cañón, ¿verdad? Sí, es mucho. Cuando conociste a tu esposo, ¿ya hablabas algo de español o fue como No, nada? Nada Ok. de español. Solo sabía una palabra en español, profesor. Ya. Profesor sabía que es profesor. Te digo que español es otro inglés. ¿Cómo llegaron a la decisión de, ok, vamos a vernos, vamos a arriesgar, ¿no? Porque tampoco es tan fácil de ir de México a Irán, ¿no? Supongo. Es que mi esposo es mexicano iraní. Ah, ok. Sabía muy bien la cultura iraní, hablaba un poco persa, baila mucho mejor que los persas, ¿Cómo, ¿sabes? cómo? ¿Así? ¿O cómo? Ajá. Y luego me dijo en persa una oración que yo quiero casarme contigo. Pero lo dijo en persa, me emocioné porque desde que vi su foto me gustó. Sentí algo en mi corazón y estaba muy sola, me sentía muy sola. Luego le dije a mi amiga, él quiere casarme contigo. Me dijo que no va a funcionar. Él no va a venir desde México hasta Irán, que es muy lejos. Después busqué en internet, entendí que dónde es México. Dije que sí, es mi tierra, debo de casarme con él. Es un honor para mí casarme contigo. Órale. Pero él no pudo ir a Irán tan rápido, pero su papá me invitó a un restaurante y allá habló sobre él, sobre todo choques culturales que podríamos tener. ¿Cuáles, por ejemplo, te anticipó? ¿Cuáles dijo el papá que, ok, podría pasar esto o esto? Dijo que es muy lejos, Ya. que vas a extrañar a tu familia, deben de arreglar el problema del trabajo allá. Y es verdad, todo lo que me dijo, viví todo. Aquí la verdad es muy difícil conseguir un trabajo. Pero yo me enamoré y Ya. dije yo que quiero casarme con él, con todo esto. Al final me dijo, qué bueno que desististe. Por ejemplo, aquí en México, ¿qué es lo que más te gusta? Mi familia, mi suegra, mi tía. ¿Así? Y luego la gente, desfiles, comidas. ¿Cuál es tu favorita? Chilaquiles. Solo no puedo comer carne de cerdo. A veces llego a comer, pero
No puedo. Claro. No tenemos puerco No en Irán. acostumbran, sí, no No, comen. no. Mi estómago no la acepta. ¿Cómo fue el tema de la religión? ¿Es importante como que tengan la misma religión, por ejemplo? Ajá, para casarnos, por la ley de Irán, debemos de tener misma religión. Mi esposo cuando llegó, luego convertimos su religión a musulmán. Ahora él es musulmán. ¿Musulmán, chiita? Chiita. Chiita. Por ejemplo, hubo cosas, aquí los viste por primera vez y antes no los has visto así en Irán. Cuando ya vi que mi esposo está comiendo chapulines, gusanos. No, Dani, no lo comas. A mí me gusta todo eso. Pero lo más que todavía, es que yo soy muy rápido. Los persas tienen siempre prisa. Son muy rápidos. Es que la gente es muy lento. Vas a una tienda, todo es muy lento aquí en México. No son más relax. ¿Sí? Muy relajados. Sí. Y te digo una cosa, aquí en Ciudad de México es donde siento yo más rápido está. Sí. Es increíble. Sí. En Alemania también todo es zac, 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 zac. O sea, tenemos, ¿no? Y los coreanos también lo tienen, dicen, creo que pali, ¿no? Los comen. Algunas culturas tenemos una sensación muy acelerada del tiempo, ¿no? Como tú dices, los persas siempre tienen prisa. ¿Pero qué crees que en Teherán, en la capital de Irán, es así? Yeah. Muy acelerados. Claro. Pero otras ciudades, tierra de mis padres, son muy lentos, como más o menos mexicanos. Claro. Pero es verdad que es para capitales. Sí. Rapidez es para el capital de cada. Pero con todo eso, la Ciudad de México es muy lento. Incluso, a ver, vamos a confirmarlo, porque yo sé que muchos nos están viendo que no son de la Ciudad de México, pero sí la conocen. ¿Ustedes qué tan acelerada perciben la Ciudad de México? Porque yo sé que hay muchos mexicanos y dicen, no, es que los chilangos son muy como apurados, ¿no? Como acelerados, pues, como que aquí, como que no respiras, pues. Bueno, también a veces puede ser por la contaminación que uno no respira, ¿no? Pero eso es otra razón. ¿Cómo es tu día a día, por ejemplo, acá versus como antes en Irán? Yo me levantaba a las 5 de la mañana, iba al trabajo, regresaba a la casa a las 7 y así rápido. En Irán. En Irán. Planeaba cambiar mi coche y ahorraba dinero por un año más o menos. Y luego que tenía mi dinero, por ejemplo, 5,000 pesos, el coche era 10,000, ya no era 5,000 pesos, era 10,000 pesos. Otra vez ahorraba dinero, 10,000 pesos, el coche era 20,000 pesos. Ya. Y así subió, dólar. Subieron mucho los precios. Los precios y dólar. Ya. Así que ya estaba harta de vivir allá por este problema. Hace poco se viralizó como un video de como dos chicas iraníes aquí en Ciudad de México grabando una parte como dice, podría ser en Teherán. ¿Qué dirías tú? Son como esas similitudes sorprendentes entre México y Irán. ¿Has notado tal vez alguna? Arquitectura naturaleza es muy diferente. Okay. No veo algo similar. ¿En la gente, por ejemplo? La gente sí, es muy hospitalaria como iraníes. Son muy amables y gentiles como los iraníes. Hasta refranes iguales escucho. ¿Así? ¿Como cuál? Por ejemplo, al caballo regalado no se le ve el colmillo. Sí. Es igual a incluso palabra por palabra. Pero Irán en alemán también lo tenemos, ¿eh? ¿Lo tienen? Sí. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. دندون اسب پیشکشی رو نمیشمارن. Es igual. O por ejemplo, se me cayó el 20. En Irán tenemos دوزاری افتاد. Incluso palabra por palabra. Lo tenemos también. Ahora me acabo de dar cuenta. Der Groschen ist gefallen. Es como Groschen era antes 20 y era una moneda. Pero nunca, está loco. Sí, te digo que... Como las mismas expresiones otra y otra vez en diferentes idiomas. Y también hay persas que te preguntan cosas muy privadas. Los mexicanos son iguales. ¿Ah, sí? Me preguntan cosas que no quiero responder, pero pues muy privados. Sí. Son como los muy... persas a veces son así. Son chismosos. No en Teherán, pero en otras ciudades. Sí te preguntan cuánto ganas, en dónde trabajas, tienes novio o no tienes novio. Hay preguntas muy privadas. Claro. Oye, ¿cuánto ganas? Así, imagínate, en el metro, ¿no? Preguntando a la gente. Sí. Nosotros también tenemos como algunos, en Alemania, por ejemplo, algunos tabús que se pueden preguntar, otras no. Por ejemplo, una que siempre se evita es dinero.
no les gusta a los alemanes, por ejemplo, cuando tal vez con alguien como muy, muy de confianza le dices, ok, gano esto y esto, esto. Pero en general está mal, como mal visto o lo evitan, pues, ¿no? Pero he escuchado, es que ya sabes que hay muchas persas en Alemania, he escuchado que preguntan muchísimo. No lo sé. Yo solo es que nunca he ido a Alemania, pero escuché eso de los persas. De que los alemanes Y dicen preguntan. que hasta dicen que nosotros en idioma alemán respondemos, este no es tu cerveza, ¿es verdad? Ja, das ist nicht ein Bier. Ajá, por eso dice que preguntan mucho y nosotros decimos, este no es Das tu ist nicht ein Bier. cerveza. Sí, también lo decimos. Sea loco. Pero ustedes dicen, esta no es nuestra cerveza. No, dicen que nosotros en alemán Ajá, sí. respondemos porque Sí. ellos responden Das ist así. nicht mein Bier. Nee, das ist nicht ein Bier, ja, sí, se dice. No, está muy curioso. Y entonces se casaron en el Irán y ¿cuánto tiempo después llegaron acá? Nos casamos después de 5 meses. Ok. Llegué a México. Y, por ejemplo, choques culturales, aparte de los chapulines en pareja que has notado, por ejemplo, comunicación. Bueno, claro, creo que tu esposo también es una excepción, ¿no? Porque ya conoce muy bien la cultura de persa, pues, ¿no? Pero otros choques culturales que tal vez has notado. Cuando llegué del aeropuerto a la casa, mi suegra y mi tía estaba, la tía de mi esposo, que es también mi tía, estaba en la casa. Y mi esposo y mi suegra ni le ofrecieron ni un vaso de agua. Pero en Irán, nosotros cuando alguien está en tu casa, primero viene el té, luego viene la fruta, todo lo que tenemos en la casa. Sí. Y yo ya vi que ellos no están haciendo nada y yo me levanté y fui a la cocina, le di un plato con frutas. Me imagino que plátano y manzana. Y mi tía dijo que yo me desayuné, así que entendí la fruta es para desayunar, pero en Irán es para después de la comida, en la tarde, cualquier tiempo. Ya. Este también me impresionó. Y luego mi esposo me dijo que vamos a la calle para que te enseñe México, vamos a pasear. Fuimos, creo que en Reforma, no me acuerdo exactamente. Y había hombres vistiendo como una mujer. Este fue lo más sorprendente para mí. Ok. Una En mujer Irán no es tan común. coqueteando, actuando con mucha ternura. Este también me impactó. Claro. Por eso. Es que en Irán no tenemos. Pues o no se ve públicamente, No seguramente. lo sé. No tenemos. Todavía no reconozco. A veces me pregunto a mi esposo que él es homosexual. Me dice sí. Él entiende muy bien por qué creció aquí, pero yo no. Solo una vez en México, en Irán, perdón, ya vi que un hombre abajo de su ojo tenía maquillaje. Nunca se me olvidó esa escena porque era mi primera y la última vez que ya había algo así. Ok, Un claro. hombre a lo mejor homosexual, por eso tenía maquillaje. Claro, Pero no es algo normal. claro. A lo mejor está a la escondida. Claro. Apóyanos a que estas historias lleguen a más personas dando clic en Hype. Es algo nuevo y ayuda a que más personas descubran estas historias reales que cruzan fronteras. Solo toca el botón Hype aquí abajo y con esto nos ayudas un montón. Muchas gracias. Hablamos un poco de la comida, ¿no? Y del picante. Antes dijiste en el en vivo como en el Irán no existe tanto el picante en la cocina. Hay personas que les gusta y se ponen, pero no es normal que sea picante. La comida es muy rica, es muy laboral. Y, por ejemplo, Orme Sabzi tiene verduras especiales que ustedes no tienen. En México no hay. Es muy gourmet la comida. A todo el mundo les gusta comida persa. Ni una vez escuché que alguien diga, a mí no me gusta comida. Es muy laboral y es muy rico, pero no es picante. Antes también me comentaste en el en vivo como tu proceso del aprendizaje del español está bastante interesante porque lleva apenas 3 años, ¿no? Hablando español. Cuando llegaste acá, ¿cuánto ya hablaste? Lo más básico, nada. Entendía. Ok. Entendía lo que me dicen más o menos, pero no podía hablar. No podía hacer oraciones. Decía oraciones sin verbos. Por ejemplo, el baño. O a lo mejor oraciones muy cortas como no quiero, quiero eso, así.
hablaba. ¿Y cómo en solo 3 años lograste hablar con fluidez? Fui a la universidad de la UNAM, CEP de la UNAM. Ok. De ahí empecé, pero no funcionó. Ujú. Porque te dije que el sistema es muy lento. Ya. En comparación con el sistema de Irán, educativo de Irán, es muy lento. Así que compré todos los libros de la UNAM, empecé a estudiar, me puse a estudiar 8 horas por día. Y de ahí encontré unas amistades en México, pero los persas. Dije que puedo enseñarte, no te voy a cobrar. Ujú. Empecé. Había unos que cobraba muy poco por mi tiempo que... Sí. Y empecé a practicar con ellos, practicar. Y la verdad, llegó un día que dije, ya no quiero hablar inglés, porque antes hablábamos inglés. Ya no quiero, porque así no voy a avanzar en el español. Era un reto súper grande para mí. Claro. Y yo no puedo ver películas, no puedo ver tele, no puedo sentarme 1 hora en un lugar viendo monitor. Pero no te gusta. no me gusta nunca en mi vida. Nunca en tu vida. Hasta no conozco cartones que todo el mundo conoce, los niños conocen. Claro. No, desde que era niña no veía. Ok. Pero por aprender español cada noche, creo que más o menos 6 meses, cada noche veía películas que hablaban en español latino. Era un reto muy grande, me costó mucho trabajo. Claro. Y todavía no es 100, tengo nivel B2. Bueno, pero B2 ya es Nativo. avanzado. Es avanzado, Súper, es avanzado. Y a veces doy clases a los persas principiantes. Ok. Doy clases de español. Órale.